¿Su nombre, por favor? Víctor Gonzalo, de Aldama Delgado. Bien. Aunque su declaración no ha sido interesada por su defensa, dada su condición de investigado, tengo que informarle que tiene usted derecho a declarar si quiere declarar, tiene derecho a no declarar si no quiere hacerlo, a no confesarse culpable y a contestar como crea conveniente las preguntas que se le hagan en el caso de que usted quiera prestar declaración. ¿Quiere usted declarar sobre estos hechos? Sí. Su declaración ha sido interesada por su defensa. Tiene la palabra el señor letrado que le asiste. Señor letrado. Con la venia, ilustrísimo señor. Don Víctor, usted ha decidido prestar una declaración voluntariamente a los efectos pues, de prestar una colaboración con la investigación, ¿es así? Así es. Bien, como guía del interrogatorio, si le parece, voy a seguir los hechos que se contienen en el último de los informes de la UCO, de la Policía Judicial, de 8 de octubre del año 2024. Le voy a preguntar algunos extremos sobre su contenido. La primera pregunta es, ¿cómo surge su relación con el Ministerio de Transportes, en particular con el ministro don José Luis Ábalos, una vez designado en el mes de junio del año 2018? Bien, sí, contestando. Sí. Vale. Bueno, mi hermano Rubén de Aldama trabajaba en el ministerio con el anterior ministro, que era de la Serna, en la escolta del ministro, y cuando entra el señor Ábalos, pues un día tomando un café en una cafetería que hay detrás del ministerio que se llama El Verde, creo, o algo así, pues a los 10 minutos o 15 minutos llega Koldo. Estaba tomando un café con mi hermano, se acerca a Koldo a la mesa, saluda a mi hermano y me presenta a Koldo García. Entonces Koldo le dice: este es tu famoso hermano del que tanto me hablas. Le dice mi hermano: bueno, no te he hablado de él, pero... Y sigo con mi hermano. Cuando pido la cuenta, se les invita al café que estaban tomando ellos, y cuando me voy a ir me dice que a ver si te quedamos un día para tomar un café. Le digo que ok, que cuando ellos quieran. A lo que pasan 2 o 3 semanas, más o menos, y me llama un día a Koldo, le pide el teléfono a mi hermano y me llama a Koldo y me dice que si nos podemos tomar un café en la misma cafetería que hay detrás del ministerio. Quedo con él a tomar un café y bueno, pues empezamos a hablar de a qué te dedicas, qué haces. Porque usted no conocía a Koldo con anterioridad, o sea, el primer contacto es a través de su hermano, ¿verdad? Bueno, entonces Koldo dice que quiere tomar un café para indagarle un poco sobre a qué se dedica usted, ¿no? Para hablar, más que nada para, sí, un poco para saber a qué me dedicaba, qué hacía, sobre todo qué hacía y a qué me dedicaba. Pues le cuento un poco lo que hacía y a qué me dedicaba. Me pregunta que por qué viajo tanto, que le ha dicho mi hermano que viajo mucho a Sudamérica. Le cuento un poco por qué viajo y las relaciones que tengo en Sudamérica. Y bueno, y él me cuenta un poco le pregunto que cómo llega a ser asesor del ministro, y bueno, pues me empieza a contar un poco que la relación la tenía con el presidente, con Sánchez y con Santos Cerdán, y que de repente pues cuando hacen la moción de censura, pues él pensaba que se iba a quedar en presidencia y lo mandan con Ábalos. Es decir, que la relación que él tenía con Ábalos, según me cuenta a mí, tampoco era... O sea que fue una decisión del presidente el que Koldo recalara en el ministerio como asesor del ministro. Eso es lo que le contaba. Eso es lo que me cuenta él y es lo que parece ser, que es una decisión del presidente que se vaya con Ábalos como asesor o como lo que ellos indiquen. ¿Su hermano por qué conocía a Koldo? Ya estaba en el ministerio trabajando, es decir, mi hermano trabajaba en escoltas del exministro de la Serna, y cuando llega Ábalos sigue estando en la escolta de... Pero digamos, nada más llegar el señor Koldo en la asesoría ya entablan una conversación para que se pongan en contacto con usted. No, más que nada fue por el tema de cuando estábamos tomando el café, estaba tomando el café con mi hermano, pues él se acercó y bueno, le interesó luego el tener una relación, digamos, o el entablar una relación conmigo más diestra. Sí. Bueno. Entonces usted inicia algunas conversaciones con el señor Koldo, ¿no? Sí, pues nos tiramos, pues, no sé, como 3-4 semanas hablando muy intensamente de muchas cosas. Además recuerdo perfectamente una palabra que él me dice: hemos llegado aquí, hemos llegado al ministerio y se nos hace grande. Quiere decir, como diciéndome,
si nos puedes ayudar o nos puedes echar una mano en diferentes cosas o asesorar, te lo agradecería. A lo que le digo que sí, que no tengo ningún problema, y bueno, y empezamos a entablar una conversación casi diaria. Durante 2 meses, todo esto antes de que usted conozca a don José Luis Ábalos. Sí, yo de momento no conocía al ministro y solamente entablaba conversación con Koldo. Y siempre, casi siempre, o en la cafetería detrás del ministerio o en la cafetería que había enfrente de la casa donde vivía el ministro Ábalos. Vale, entonces el primer contacto con el ministro, ¿cuándo se produce y en qué circunstancias? ¿Y para Pues qué? esto es más o menos en agosto, yo creo, de ese año, en el que a ellos le llega información por empresas españolas, entiendo, de que se va a licitar un contrato importante en México, que es el tren de la Ribera Maya, o la Milla Verde, que lo llamaban, me parece. La línea verde del Tren Maya. Sí, algo así. Es un contrato muy importante, es un contrato en el que había varias empresas españolas interesadas en entrar. Y ellos, no voy a hablar en plural todavía, él sabía de mis conocimientos y de mi llegada pues al gobierno de México y los contactos que tenía en México. Entonces ahí me pide que si les puedo echar una mano. ¿Usted era cónsul honorario de España en México? No, era agregado comercial. Agregado comercial. De Oaxaca. Vale, con anterioridad a la llegada del señor Ábalos Sí. al ministerio. Sí, yo tenía relación personal con Alejandro Murat, que era entonces el gobernador de Oaxaca, y bueno, y con el partido, con el PRI, que era el partido que... Bueno, usted le comunicó de alguna manera a Koldo esta condición y digamos En que semanas anteriores, todo esto es lo que un poco íbamos hablando de qué hacía, qué no hacía, por dónde me movía, por dónde no me movía, y cuando llega justamente pues esto, me pide ayuda, de qué manera les puedo echar una mano. A lo que le contesto, lo tenéis fácil, hablar con el embajador que tenéis en México y que os ayude o que os diga de qué manera podéis llegar. Contestación de Koldo: el embajador no es nuestro y nos va a poner todas las trabas posibles para llegar a la gente de allí. el embajador era don Juan López Dóriga, entonces, ¿lo recuerda? Juraría que sí, pero no puedo afirmar. Entonces le dice Koldo, no es de los nuestros, en el sentido de... No sé si se refiere a no es de del los PSOE, nuestros del del partido, no es de los de- nuestros que no comulga con ellos, no sé a qué se refería con no es de los nuestros. Y entonces se prescinde, digamos, del trámite oficial a través del Ministerio de Asuntos Exteriores o del embajador. De Asuntos Exteriores totalmente, y del embajador, cuando yo empiezo a hacer la agenda, hablan con el embajador, porque al final tienen que hablar con el embajador para decir que el ministro va a llegar al país, a lo que el embajador se molesta bastante, porque le dice que no entiende cómo se ha hecho una agenda paralela, ¿vale? Y que no entiende por qué no se le ha avisado de su llegada para poner pues un coche de la embajada y para poner, digamos, seguridad de la embajada, como es a un ministro del gobierno de España. Ahora le voy a preguntar por el viaje concretamente del día 4 de febrero, ¿vale? Del año 2019, ¿vale? Antes se había realizado el 12 de diciembre del 18 un viaje a Oaxaca también, ¿lo recuerda usted? Sí. Antes del viaje a México, yo creo que fue en ese viaje, ¿no? Bueno, hay un viaje a Oaxaca, según los informes de la UCO, el 12 de diciembre del 18, en el que usted parece que se reúne con el señor Murat Sí. para tratar algo relativo a una línea aérea, ¿no? De Sí. Oaxaca-Madrid. Una ¿Es línea, así? bueno, un vuelo directo. Un vuelo directo de Madrid-Oaxaca a través de Aeroleuropa. Desde Europa, ¿verdad? Vale. Con relación al viaje del 4 de febrero, usted estaba contando, se acuerda prescindir digamos, del cauce oficial, pero su visita no era privada, ¿verdad? O sea, no es un viaje de No, placer es un ni viaje privado es con un el viaje señor oficial. Ábalos. No, Es un viaje oficial. ¿Cómo se manifestó esa oficialidad en el viaje? Bueno, iba la presidenta de INECO, Doña Carmen Librero. Carmen Librero, iba el ministro con sus asesores, en ese viaje iba su jefe de prensa, iba Ricardo Marx, que era el jefe de gabinete, me parece, por entonces, iba Koldo, iban 2 escoltas de él. Ujú. Bien, ¿y cómo se organiza el viaje en destino? Claro, supongo que llega un ministro, que llega Bueno, el viaje todo básicamente un aparato el viaje básicamente institucional. lo organizo yo. Es decir, el viaje
yo pido la seguridad al gobierno de México y hablo con los contactos que tengo en México, se le pone la seguridad al ministro con los coches y con la policía, a lo que el embajador se vuelve a molestar bastante porque no entiende, bueno, no es que no entendía muchas de las cosas que se estaban haciendo y por qué las estaba haciendo en este caso alguien como yo y no las estaba haciendo la embajada. La presencia de la presidenta de INECO supongo que tendría algún sentido, ¿no? Se iban a firmar, en principio en final, el ministro tuvo reuniones con su homólogo en México, tuvo reuniones con el presidente del Senado y en el Senado, ¿vale?, con gente del Senado, y luego se tuvieron reuniones para que toda la tecnificación y estudios de lo que pudiera ser el Tren Maya hubiera un convenio de colaboración y INECO de alguna manera se lo proporcionara a México, ¿vale?, en un convenio bilateral entre los dos países. Había interés en que participaran empresas españolas en el desarrollo de ese proyecto, ¿es así? Eso, así es. ¿Usted sabe si finalmente se firmó y se desarrolló el proyecto? Que se firmara el convenio, se firmó con INECO. Que se desarrollara, pues ya no sé, pero sé que estábamos hablando de 20 y tantos millones de euros. Vale, lo que iba a proporcionar el gobierno de España al gobierno de México para darle, digamos, más viabilidad a las empresas españolas para poder licitar el contrato y que tuvieran mayor puntuación. Como resulta de la página web de INECO, efectivamente, se participa por parte de INECO en el proyecto, que estaba previsto del 2000 a 2023 y así se publicita. ¿Fue usted quien gestionó los contactos con las partes, quien facilitó al Ministerio esa gestión y el éxito, digamos, de la firma del memorándum? Sí. Esto es un viaje que se realiza el día 4 de febrero. El día anterior, un domingo 3 de febrero, usted recuerda haber participado en un acto organizado por el Partido Socialista, al que asiste el presidente, don Pedro Sánchez, con ocasión de la incorporación de Pepu Hernández. Bueno, yo quiero aclarar aquí algo. Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto, ¿vale?, del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Quiero decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Ábalos, en ese momento, que ya sí lo conocía, y Koldo a ese acto. O sea, usted no es militante del Partido Socialista, ni simpatizante. O sea, a usted se le convoca a ese acto porque estaba planificada una reunión o un contacto con el presidente del gobierno. Así es. ¿Es así? Se ha publicado una foto, usted lo habrá visto, con relación a ese día en el Teatro de la Latina. Esa foto, imagino que no fue subrepticia, ¿no? Bueno, esa foto... Ni de encuentro fortuito. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, al 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente. Y decir, fortuita no es la foto. O sea que se provoca ese encuentro a los efectos de que le agradezca, agradecer el qué. Las gestiones tenía que ver con el tema de México y del viaje que al día siguiente se planificaría con ocasión del Tren Maya. Sí, sí, así es. Bien, digamos que a partir de ahí, y la gestión que usted realiza en México, pues no sé cómo preguntarle esto, o sea, había demostrado su capacidad de gestión. ¿Eso motivó el que se le solicitara desde el Ministerio alguna gestión adicional en las relaciones internacionales? Bueno, no es que hubiera demostrado, es que fue un éxito el viaje. Quiero decir, se vinieron con un acuerdo firmado, se vinieron con más proyectos encima de la mesa, como podía ser la posible gestión de varios aeropuertos en México por parte de AENA. Entonces, para mí no es que fuera algo probado, o sea, para mí fue un éxito. Vale. En aquella fecha, precisamente el 4 de febrero del año 2019, cuando tiene lugar este viaje, bueno, se estaba planteando en España alguna problemática con relación al reconocimiento de Guaidó. ¿Se le pidió también algo por parte de Presidencia del Gobierno o por parte del Ministerio? Pues supongo que estas cosas no surgen solo del señor Ábalos. Con relación a este tema y mediación con el gobierno venezolano.
Digo, pues si lo puede explicar para no... Pues se me pidió, sabiendo también las relaciones que tenía en Venezuela, sabiendo que tenía relaciones con las dos partes, y cuando digo las dos partes es el partido de Henry Ramos Ayud, que están vinculados a Guaidó en ese momento, y del gobierno de Maduro, se me pide de alguna manera que si puedo pues intervenir. A lo mismo le digo, no sé de qué manera voy a intervenir, yo no soy diplomático, no llevo relaciones políticas, de qué manera queréis que intervenga. A lo que se me contesta, y a lo que digo que porque no lo hace, creo que entonces era la ministra González Laya, a lo que se me contesta, mejor que la ministra no haga ninguna gestión porque no sabe dónde tiene la mano izquierda de la derecha. o sea, le dicen que es ineficaz la gestión que puede hacer la ministra y se la piden a usted. Totalmente, es tal que se Digo, me porque usted hace... es una persona desconocida, pero que de alguna manera estaban depositando en usted. Bueno, yo creo que ya había una demostrado, gestión de relaciones yo creo que ya había internacionales. demostrado bastante con el viaje a México, que no solamente le presenté a ministros, sino que entró en el Senado en un día de fiesta nacional en México, se le abrió el Senado, estaba el presidente del Senado y había senadores para recibirle. Entonces se me pide esto también en Venezuela, y no solamente se me pide, yo les digo que obviamente yo no voy a ir a Venezuela con una mano delante y una detrás a decir que yo vengo a dar un mensaje del gobierno si no me hacen un mandato o me hacen algo para demostrar que yo estoy yendo, digamos, para tener unas conversaciones. A lo que se me hace una carta, que creo que se ha publicado también, esa carta, y me voy con esa carta. Es una carta que en algún momento se ha tachado de falsa, pero existe, ¿verdad? Es una carta que expide don José Luis Ábalos, que firma ministro de Fomento, Gobierno de España. Así es. Y es una carta en la que se dice que se le envía a usted con la misión de que sirva de enlace en nuestras relaciones. Así es. Si esa carta es falsa, entonces habré robado el papel a la Casa de Moneda y Timbre, porque está troquelada, ¿vale? Y es un papel especial que usa los ministerios y se usa en presidencia, con una carpeta que viene con el escudo de España, y también no sé dónde la habré robado para haberla obtenido. Pero usted ha visto la carta publicada. Sí, y claro. esa carta es real, Sí, es la que se corresponde totalmente con la real, realidad. y me la firma el ministro delante mía, el ministro Ábalos. Vale, usted con ese mandato, de alguna manera, para servir de enlace, como se dice, con las relaciones internacionales con Venezuela, usted realiza gestiones con relación al tema Guaidó. Así es. ¿Y qué hizo? Porque claro, usted tenía también relación con el gobierno venezolano, Bueno, con, yo llego con la contraparte, es decir, ¿qué se le pide exactamente? Yo llego a Venezuela, entrego al señor Guaidó la carta. El gobierno de España en ese momento, el interés que tenía con el partido de Henry Ramos Ayud, sobre todo era potenciar la Internacional Socialista, porque el presidente Sánchez lo que quería era volver a potenciarla y ser presidente de la Internacional Socialista. Por eso, de alguna manera, se manda esa carta para mandar un mensaje a Guaidó diciéndole que de alguna manera se le va a apoyar en España, y que en el Congreso, pues las votaciones que hacen, tampoco estoy muy ducho en los temas políticos, se le va a reconocer como presidente interino de Venezuela, cosa que sucede, ¿vale? Y al suceder eso, pues la otra parte, obviamente, cuando sucede, y me refiero a la otra parte, el gobierno de Maduro, que tenía otra serie de convenios con ellos, pues se coge un cabreo importante. Mire, por seguir la cronología, el 4 de febrero del año 2019, España reconoce a Guaidó como presidente electo de Venezuela, y el Congreso de los Diputados, el 19 de febrero del año 2019, lo vota y respalda ese reconocimiento. Desde ese momento, hasta que luego posteriormente, pues parece que se cambia de criterio, en el que ya empieza a denominársele no presidente electo, sino líder de la oposición venezolana. ¿Qué pasó? Porque pues usted decía que la otra parte, pues de alguna manera reacciona, ¿no? Algo muy sencillo. La otra parte se siente traicionada por también una serie de acuerdos que tenían con el gobierno de España. Les dicen que no les van a permitir que le lingüinen y que no les van a permitir que les tomen el pelo. Y se lo dicen muy claramente, que o dejan de reconocer a este señor como presidente interino o se acaban las relaciones entre países. ¿Eso pudo ser el detonante de que se organizara el viaje de Delcy Rodríguez? Parte de ella.
Vale, vamos a adentrarnos en eso, se contiene también en el atestado, lógicamente. Entonces, en este contexto aparece organizándose un viaje, a usted se le incauta una agenda en el que aparecen anotaciones el 17 de enero del 20, lo que se contiene en esa agenda es real. Sí. Ahora lo vamos a explicar. Vale, ¿cómo se organiza ese viaje y para qué? Bueno, ese viaje se formaliza partiendo de la base del ya el enfado por el gobierno venezolano y se organiza un mes antes de que la vicepresidenta llegue a este país. Es decir, he escuchado 20 versiones diferentes de este viaje y he escuchado que el día que llegaba la vicepresidenta a este país, el gobierno de España estaba enterado de eso. Eso es incierto. El gobierno de España estaba enterado tanto por el presidente como por el señor Marlaska como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delcy Rodríguez a través de mi móvil o de mis móviles que me aportaban, luego si quiere lo aclararemos. Y sabían del viaje, a lo que la vicepresidenta me dejó muy claro y le dejó muy claro al señor Ábalos que ella tenía una sanción para viajar a Europa, y el señor Ábalos le dijo que no se preocupara, que todos los estamentos estaban enterados y que iba a tener un viaje tranquilo y sin ningún problema. O sea que la señora Rodríguez... Es más, perdón que le interrumpa. Hay una carta también, que creo que ha sido publicada, que se demuestra que un mes antes se sabía del viaje de la vicepresidenta a este país. Sí, hay una carta de invitación, ¿verdad?, que firma el señor Ábalos. Ya a finales de diciembre del año 19, porque se estaba planificando una visita para el día 20 de enero del año 20. Así es. Vale. Cuando hablan del jefe, hay mensajes que usted cruza con doña Delcy Rodríguez, constantemente hablan del jefe. ¿Quién es? El jefe en este caso es el señor Ábalos. Vale. Entonces usted dice que se conocía ya desde finales del 19 la visita, y doña Delcy Rodríguez había advertido ya de que tenía una sanción, y eso se le hace ver al señor Ábalos de manera expresa. Sí, había advertido al gobierno de España y me había advertido a mí personalmente, y me había dicho: espero que no estén jugando con nosotros. A lo que yo le respondí: yo a esto se me va de las manos, estás hablando directamente con un ministro del gobierno de España, te ha dicho y te ha asegurado que está hablado con el presidente, que está hablado con quien tiene que hablarlo, y que no vas a tener ningún problema. En la agenda del 17 de enero, la señora Delcy venía el día 20, ya se planifican una serie de actuaciones que imagino que requerirán un tiempo de organización. O sea, ¿desde cuándo empieza a organizarse la agenda? Luego le preguntaré por algún extremo en particular. Pues la agenda es del 17 de enero. Usted comparte con doña Delcy, y ella, bueno, está ya en la causa, dice que ok, y que la hace suya, de alguna manera, ¿no? Sí, claro. ¿Cuándo empieza a organizarse? 20 días, un mes antes de su viaje. La carta de invitación es de fecha 10 de diciembre del año 2019. Pues a partir de esa carta se empieza a organizar el viaje. Es más, yo soy quien alquila la casa en la que la vicepresidenta se iba a alojar. La carta de invitación, que no se me olvide, porque es cierto que inicialmente iba a ser una invitación a nivel de ministro y posteriormente se cambia al de secretario general del Partido Socialista. ¿Usted sabe a qué obedece ese cambio y cómo reaccionó la señora Rodríguez? Ese cambio se difiere a que en ese momento también pues Ministerio de Exteriores dice que la vicepresidenta está sancionada y que no puede viajar a este país. Y eso ya es en diciembre del 19. Entonces, obviamente, esa carta que se iba a hacer a través de una invitación del gobierno o del ministerio se hace a través del partido, como secretario de organización del partido, y la firma el señor Ábalos. Porque el ministerio, sabiendo de esa sanción, no quería aparecer como organizador de la visita. Yo no sé si no quería aparecer o no, pero estaba enterado, quiere decir, permitió el viaje. Porque si no lo hubiera permitido, no hubiéramos tenido el follón que se tuvo, y digo tuvimos, porque yo estaba allí. Vale, eso le iba a preguntar. Bueno, luego el día 20 de enero ya hablamos de lo que ocurre, ¿vale? Pero entonces usted dice que lo empieza a planificar, y eso consta en la agenda. ¿Cuándo comienzan las gestiones para el alquiler de la casa en El Viso? Ya se ha publicado el famoso chalet del Viso. Pues yo creo que como 15 días o después de empezar con la agenda, más o menos. Vale, tampoco recuerdo muy bien, pero bueno, está el contrato, porque era un B&B.
que aquello personalmente. Vale, imagino que al ser una vicepresidenta de un gobierno extranjero se adoptarían algunas medidas de seguridad. ¿Y quién participó en ellas? Bueno, se adoptaron todas. El Ministerio de Interior mandó a, según Coldo, yo no lo sé porque no les pedía la placa, mandó a Policía y CNI para revisar la casa. Embajada de Venezuela mandó a su seguridad para revisar la casa. Y una semana antes de llegar la vicepresidenta, su jefe de seguridad llegó a España, que eso también se puede comprobar, para revisar la casa. Para esto parece que no es cierta la idea de que fuera una sorpresa el viaje de doña Delcy Rodríguez el día 20 de enero. Para mí no. Incluso usted, según aparece en la agenda, tenía organizada una cena en un restaurante privado. La agenda dice con todos los M y viene también el M de Sanidad. O sea, ¿puede usted indicar qué ministros estaban invitados a la cena y para qué? ¿Y por qué esas carteras? Bueno, esa cena iba a ser en un restaurante que al final se iba a cambiar, obviamente, por temas de seguridad, y se iba a cambiar a la casa. A la casa que usted alquiló en el Viso. Eso es. Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivero, el ministro Illa. Rivera, el ministro Illa, María Jesús Montero, la ministra María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. El presidente también estaba convocado a esa reunión. Sí. Imagino que para organizar esta cena se tuvo que preparar, ¿no? Con algún director de gabinete de cada uno de los ministros. Bueno, en ese sentido lo manejaba todo Coldo. Y Coldo era quien confirmaba con jefes de gabinete y en muchos casos directamente con el ministro o ministra. ¿A usted le consta que se organizó? Sí, sí. Lo tenía autorizado para que así fuera la agenda y que la vicepresidenta me diera el visto bueno. ¿Usted sabe si estaba previsto también la asistencia de la entonces fiscal general del Estado y para qué? Sí, pero no en esa cena. Eso era otro día diferente. ¿Y para qué? Por un tema... ¿Pero se iba a reunir también con doña Delcy Rodríguez? Sí, para un tema que le interesaba al Estado de Venezuela, que entonces era el pollo Carvajal. Estaba en curso una demanda de extradición, entiendo, ¿no? Por el gobierno de Venezuela. No lo sé, yo sé que Venezuela tenía mucho interés en recuperar, digamos, a esta persona, o que fuera extraditada, y por eso era la reunión con la fiscal general. O sea, que estaba prevista esa reunión con Delcy Rodríguez. Estaba prevista y hablada, que decir, el fiscal general de Venezuela ya había hablado también en algún momento con la fiscal general. Vale, ¿y por qué la presencia de estos ministros y de estas carteras? Porque bueno, el viaje era un viaje privado. Por diferentes actuaciones que hay en Venezuela con empresas españolas, a las que en muchos casos Venezuela, que conocemos la versión de las empresas españolas, pero no conocemos la versión de Venezuela. En muchos casos Venezuela, esas empresas les entregaban anticipos, como esa Duro Felguera, por ejemplo, por poner un nombre y una empresa, y la obra no se hacía. Entonces esos anticipos se quedaban, hay una denuncia que está en los tribunales del gobierno de Venezuela hacia Duro Felguera justamente por eso. Usted entonces ya también tenía un contrato de asesoramiento con Air Europa, ¿no? Sí. De alguna manera se iba a tratar también algo relativo a esta empresa. Sí. En esa agenda también aparecen invitados otros empresarios, como don Rafael Gómez Arribas. Sí, para un tema de aeropuertos, tanto en... Este señor era el dueño del aeropuerto de Ciudad Real. Para un tema de aeropuertos, para el tema de Margarita, y otro aeropuerto más que era el de Los Cayos, para la gestión, para la posible gestión de los aeropuertos. De Margarita se refiere a la isla Margarita, sí, del país venezolano. Sí, sí. Bien, o sea, lo que quiero decir es que esto no era un viaje privado, ¿verdad?, de la señora Delcy Rodríguez, estaba organizado. Estaba organizado, no se le pudo dar el viaje, digamos, de oficialidad, porque sabía de todo el mundo. O se entiende que sabía todo el mundo que la vicepresidenta estaba sancionada, y se le estaba metiendo en una casa privada, digamos, a escondidas de todo lo demás. Vale, ¿y qué pasa el día 20? Porque sabiendo de la existencia de esa sanción y de la prohibición de pisar suelo español, no obstante viene. Viene porque se le promete que no va a haber absolutamente ningún problema, con la sorpresa de que 2 horas antes, tanto era así que yo estaba en el aeropuerto
Koldo estaba en el aeropuerto y el que no tenía que venir al aeropuerto esa noche era el señor Ábalos, porque al día siguiente iba a tener un desayuno con la vicepresidenta en esa casa. Saltan todas las alarmas 2 horas antes de la llegada, en la que me llama Koldo y me dice que llame al avión o que llame a la vicepresidenta y le diga que no puede aterrizar en España porque va a ser detenida. Y le digo que sí, es una broma, que la vicepresidenta está volando en un avión privado, que como ahora, que si estamos en el país de la pandereta. Además se lo digo así. A lo que me dice, esto no es broma, es muy serio, por favor llama y que se dé la vuelta, tenemos un lío grave. Yo no puedo llamar a esta señora y decirle que se dé la vuelta, y más cuando estáis avisados. A lo que la vicepresidenta aterriza en el aeropuerto de Barajas, en la terminal 1 ejecutiva, y en ese momento pues entiendo que, porque luego lo reafirmo así, que se notifica al presidente de lo que está sucediendo y el presidente le pide a Ábalos que vaya al aeropuerto y que arregle la situación. Para evitar una crisis diplomática, o lo que fuere. Bueno, iba a ser detenida, más que una crisis diplomática. ¿Pero qué ocurre? ¿Que no previeron la posibilidad de que alguien alertara un mes antes de que iba a ser detenida? Pero aún así la hicieron venir. Pues todavía a día de hoy no lo entiendo. Bueno, eso motivó que bajara del avión. Bueno, la vicepresidenta no baja del avión. A ese avión, que también ha habido muchas especulaciones, a ese avión solamente sube el señor Ábalos y yo. ¿Vale? Y la vicepresidenta le dice muy claro que llame al presidente delante de ella y que le diga que si ella toca suelo español y es detenida, va a haber un problema grave. A lo que hacen lo que tienen que hacer, que tampoco sé cómo, el señor Marlaska se encarga de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una zona Schengen, que tampoco sé cómo se hace, pero supuestamente crean una zona Schengen para que la vicepresidenta pueda bajar y del avión vayamos a la sala VIP de la terminal 1 ejecutiva con toda su comitiva. En esa comitiva venía el ministro Félix Plasencia también, que entonces era ministro de Turismo, y otras personas, y se baja todo absolutamente, se baja ella y se bajan las maletas de los pasajeros y nos quedamos en la terminal 1 con el señor ministro, Koldo, su comitiva, la vicepresidenta y yo, pues más o menos 5 horas, en lo que ahí oigo barbaridades, como es llamar a la ministra de Defensa para que se preparen 2 pilotos militares y cojan el avión privado y se vuelvan a ir, a lo que obviamente la ministra... Porque había un problema con los pilotos, que no podían, ya habían consumido las horas de vuelo. Se habían pasado horas. ¿Y quién dice que se eche mano de pilotos militares? Pues Koldo, que se le ocurrían cosas magníficas. Pero al final se fue en un vuelo regular, ¿eso sí? Es que no se puede. Primero, un piloto militar no puede coger un avión privado porque no tiene la habilitación de ese avión. Segundo, ese avión no podía tocarse por los pilotos que no habían venido porque era una empresa de alquiler. Tercero, los pilotos habían pasado de horas y si la vicepresidenta seguía aquí, entrábamos en un problema internacional. Querían sacarla de aquí cuanto antes. A lo que consiguen sacar unos billetes de Qatar Airways, me parece. Qatar Airways. Y a las, no sé, 8 de la mañana o 7 de la mañana, no sé a qué hora salió el avión, pues se le mete a la vicepresidenta por el interior de la pista, que no va ni al handling, se le mete por el interior de la pista con coches de la Guardia Civil, se llega al avión, se sube ella y la comitiva y se marchan a Qatar. El avión de Qatar estaba en suelo español. Obviamente. Vale, las maletas, no sé si quiere usted decir algo. Las maletas es ridículo. Las maletas es ridículo, las especulaciones del oro y todas las especulaciones. Si alguien entiende técnicamente de lo que es un avión privado, un Falcon 900, con 8 pasajeros que venían en el avión y 12 maletas llenas de oro, el avión se cae. Es decir, es un tema técnico, no hay mucho más que decir. Además, una vicepresidenta de un país no necesita venir en un avión privado con maletas llenas de oro. La manda por valija diplomática y se acabó la historia. Bien, entonces el episodio del sí ya lo ha contado y la agenda era esta, es decir, es una agenda oficial, no es un viaje privado en el que había programadas reuniones con distintos ministerios. Así es. Todo ello en el contexto de la carta que le he exhibido de recuperar o restablecer las relaciones diplomáticas. Se habló del tema también Guaidó y del tema Leopoldo López en aquel momento. Sí. Era una de las
de los objetos programados de tratar con el Gobierno de España. Sí, claro. En el mes, como le he dicho antes, ya en el año después de haberlo reconocido en el Congreso, parece que se pega un giro. ¿Tuvo algo que ver con esta visita? Obviamente. Bien. Vamos a seguir. Perdón, ¿podría tomar un poco de agua? Gracias. Seguimos avanzando. Bien, todo esto ocurre antes de la contratación del tema de las mascarillas, de la emergencia. Estoy siguiendo un orden cronológico desde junio del año 18, en el que se toma posesión por parte del ministro. Esta visita de doña Delcy Rodríguez el 20 de enero del año 2020, ¿vale? Antes de que se declarara el estado de alarma. Ya en esa agenda, yo lo tengo que preguntar porque ya aparece una referencia al señor Cueto. Estaba prevista una reunión con don Juan Carlos Cueto el 17 de enero del año 20. Sí, ¿Qué relación tenía usted con este señor? Bueno, Juan Carlos Cueto le conozco porque me lo presentan. Yo necesitaba financiación para unos locales que tengo en las Cuatro Torres, entonces me presentan al señor Cueto. El señor Cueto entra dentro de esa financiación. Empezamos a tener una relación empresarial. Y en esa agenda, como había otro empresario que era... señor Gómez Arribas. Señor Rafael Gómez Arribas, pues también meto al señor Cueto para posibles negocios que se pudieran hacer en Venezuela, pues tenía una relación ya bastante estrecha con él. También hemos visto que ya el 17 de enero se está programando que el ministro, señor Illa, acuda a ese encuentro con doña Delcy Rodríguez. Ya en ese momento se estaba previendo la necesidad de material sanitario y que tenía que ver la visita de bueno, material sanitario en sí no, pero sí estaba ya viéndose todo el tema de las vacunas. Al final Venezuela creo que está contratando la Sputnik con Rusia, pero ellos necesitaban algo más, o necesitaban alguna posibilidad más, no solamente tener una vacuna rusa para el pueblo venezolano. O sea que ya se estaba en enero, digo, cuando eso justificaría la presencia de señorilla, ya se estaba previendo la posible necesidad de vacunación de la que carecía Venezuela. Y usted se encarga también de hacer esa gestión, de poner en contacto al gobierno de Venezuela con el ministro señorilla. Así es. Vale. Señor Cueto ha dicho que le financió por vía de contratos de préstamo. Sí. ¿Te recuerda que esto antes de que se le adjudicaran contratos? Muchísimo antes, no, pero y mucho antes de que entrara Ábalos en el ministerio. Bueno, o sea que usted ya mantenía una relación de antes de Soluciones, que había financiado la adquisición de un restaurante, ¿no? Sí. En las Cuatro Torres. Así es. Vale. ¿Cómo se gesta el tema de la idea del suministro de material? Usted reconoce que usted facilita a esta empresa al ministerio. Sí, bueno... ¿Cómo se gesta esta entrada de Soluciones? Esto es algo muy sencillo, quiero decir, parece que por todo el bombo que se ha dado, pero es algo muy sencillo. En una reunión de las muchas que se tuvieron en el ministerio para hablar de Europa, en el que yo iba a esas reuniones con Javier Hidalgo. Usted ya tenía un contrato de asesoramiento con Europa. Así es. Terminando una de estas reuniones, pues el señor Javier Hidalgo sale con sus asesores y yo me quedo en el despacho colindante al despacho del señor ministro hablando con Coldo. A lo que viene el señor ministro y bueno, pues como en una conversación de estas, como digo yo, de pasillo, dice que se le viene, digamos, el mundo encima, que le han puesto a él como el interlocutor o le han puesto a él como para que lidere la compra de material sanitario y que no sabe por dónde empezar. A lo que yo le ofrezco, oye, yo tengo contactos en China, puedo moverlo y puedo tener una empresa que ha trabajado en temas sanitarios, además pensando justamente en eso, que había trabajado en temas sanitarios porque Soluciones de Gestión había hecho contratos importantes en Angola y creo recordar que había construido un hospital en Angola, y le ofrezco mi ayuda. A lo que me dice que perfecto, pues que sea, le dice a Coldo, pues pedirle los datos y que sea una de las ofertas que nos están llegando. Vale, porque se había recibido alguna otra oferta, parece. Habían recibido varias, no una, habían recibido varias ofertas. Vale, en todo caso, el señor Ábalos indica a Coldo García que se
Sí, que sea una más, que presentemos la empresa y que si, oye, que si podemos llegar a hacer algo porque los requisitos que nos pidan son los adecuados, pues que tiráramos para adelante. Vale, usted en ese momento suscribe un contrato con Soluciones de prestación de servicios de comisión, sí. Para simplificar. Usted lo hace ya para el caso de que se produjera esa contratación por parte de las administraciones. Así es. Que finalmente se hace. Es decir, de alguna manera usted impulsó el que fuera Soluciones la que fuera Soluciones, contratada por el ministro. A ver, puedo decir que sí. Quiero decir, al final yo tenía una relación ya de bastante confianza, por decirlo de alguna manera. Había demostrado, digamos, mi capacidad de trabajo y mi capacidad de llegar a donde decía que llegaba. Entonces se puede decir, o puedo decir que sí, que así es, que digamos que mi palabra pues sobrevalía por lo que pudieran tener otras ofertas. A eso quiero también añadir que Soluciones de Gestión fue la única empresa de todos los ministerios que adelantó el dinero. Cuando en el estado de emergencia las administraciones contrataban y los ministerios contrataban y adelantaban el dinero sin tener una garantía. ¿Vale? Eso quiero también dejarlo claro. Vale, otra cosa, le he preguntado claramente por si usted presenta esta oportunidad de negocio, que también lo era para usted, pero que el producto que vendía, que era esta empresa, tenía una gran solvencia, ¿verdad? Económica y técnica, era así. Totalmente, no solamente eso, nosotros en Origen y en Destino hacíamos pasar un certificado, un SGS, a las mascarillas tanto en Destino como en Origen. Usted también facilitó el transporte, no solo el suministro, sino el transporte. Yo hice la gestión del transporte porque como en ese momento yo pertenecía, digamos, de alguna manera a la compañía de Europa, pues facilité que el coste del avión, sin incrementar casi nada, y además ahí hay unas tablas que hicimos un forensic que lo tiene la empresa, se puede aportar en cualquier momento, si no lo tiene está ya, incorporado, ¿no? Perfecto, pues en ese forensic se dice que yo ahorré solamente por esos vuelos casi 13 millones de euros a la operación, comparación con otras administraciones que contrataron vuelos al doble de lo que yo contraté de esos vuelos. Digamos, todo lo que usted ofrece a la administración es una empresa solvente que además se autofinancia. Es cierto que en los otros contratos en el Estado se anticipaba un 50% normalmente, ¿no?, por parte de las administraciones, aquí no. Es decir, se autofinanciaba. Y el tema del transporte. Bien, así es. Usted cobra por eso, sí. por estas gestiones, no solo sí. por la presentación de la oportunidad de negocio, sino por facilitar esta empresa y estas condiciones. Así es. ¿Cuánto cobró usted? O sea, ¿cómo se fijó el porcentaje suyo de la participación? Bueno, era un porcentual, dependiendo de cómo quedara al final la operación. Se hizo una regla de 3 y se cobraba con un porcentual. Si no estoy equivocado, cobré creo que como 5,5 millones o 5,8 millones, algo así. Usted lo cobra a través de dos sociedades, MTM y Deluxe. Sí, porque diferencié MTM, que era con la que yo tenía relación directa con Air Europa, que además era la que me pagaba la nómina, y Deluxe, que era otra compañía que también podía perfectamente cobrar a través de facturas, porque tenía el CNAE de asesoramiento y de comercialización y todo lo que conlleva eso. Bien, no se discute en la causa, usted tributó en sociedades, lo que se discute es otra cosa, pero eso ya se verá. Se supone que tributé mal, pero tributé, pagué los impuestos. Pues, si la pregunta al margen de si tributó bien o mal, en todo caso fueron operaciones que se declararon correctamente, sí, así es. En cuanto a la base imponible, en cuanto a las percepciones. Esta es la cantidad total que usted cobró por relación del contrato con Soluciones. Sí. Que representaría un 10% aproximadamente del volumen de contratación, del orden de 57 millones, ¿verdad? Sí, más o menos. Fueron 53 al final, porque con la ansiedad de que tuviéramos contratos en todos los ministerios, hubo una negligencia importante en las llamadas de Coldo, que eso era él el que se encargaba de llamar a los ministerios y a las diferentes administraciones. De repente una mañana nos encontramos con 8,5 millones de correos en la cuenta. A lo que llamamos al interventor de correos, le decimos que qué ha hecho, que qué es eso, y nos dice que no nos preocupemos, que ya nos mandarán el contrato. A lo que le decimos que no funciona así. ¿Quién era entonces? ¿Quién estaba a cargo de correos? Entonces, el señor Serrano, ¿puede ser?
Juan Manuel Serrano, sí. Ajá. Le dice que le transfieren sin sujeción a contrato ninguno, 8 millones de euros. Directamente. ¿A la cuenta de Soluciones? Sí. Y ese dinero se devuelve inmediatamente. Porque no había contrato. Esa misma mañana creo que se devuelve. ¿Y por qué razón se hace esa transferencia? Bueno, pues por la ansiedad de pedir, de seguir pidiendo mascarillas y de tener a todas las administraciones para obtener mascarillas. Y obviamente por un beneficio que al final pues pidieron. Vale, luego hablamos de eso. Este contrato, de esta contratación de Soluciones, se replicó en distintas administraciones. Ministerios, puertos del Estado, Adif. ¿Usted conoce a doña Isabel Pardo, era? Sí. ¿Qué relación tuvo con ella? Pues bastante importante, Vale. intensa. También estas personas eran contactadas a través del señor Koldo, el señor Ábalos. Sí. Es decir, Bueno, sí, casi siempre a través del señor Koldo, pero todo el mundo sabía que llamada que hiciera Koldo estaba respaldada por Ábalos. Si no fuera así, porque algún ministro o alguna presidente o presidente de algún ente tenía alguna duda, llamaba al señor Ábalos y el señor Ábalos refrendaba al segundo al señor Koldo. Estas instituciones o directores, quienes fueren, conocían de su condición de intermediario. Todos. Con relación a Soluciones. Es decir, usted era el interlocutor con relación a ellos, sin perjuicio de las cuestiones luego técnicas que imagino que se trataría. Es decir, la gente que contrataba con Soluciones sabía que era una gestión que usted realizaba y que el señor Ábalos así lo disponía, ¿no? Lo manifestó y lo disponía. Lo manifestó y lo disponía. Sí, sí. Cuando se disponía es que dio instrucciones. Sí, claro.